El test de la persona bajo la lluvia. Se trata de un procedimiento simple que produce un mínimo de ansiedad en el sujeto de la prueba. Este sujeto va a crear un dibujo a partir de su propio estilo, su propia forma de percibir, su esquema corporal. Va a dejar una huella de su vida interior. Mientras en confiabilidad y validez tenemos que este test, por el hecho de ser proyectivo, presenta una confiabilidad relativa, mientras que la validez está dada por la teoría psicoanalítica, la cual va a dar lugar a la interpretación de dicho test. Bien, en cuanto a los materiales que vamos a utilizar para este test, tenemos una hoja de papel y un lápiz. Se aconseja el uso de un papel de tamaño carta, el cual debe ser siempre el mismo para todas las tomas del test. Pues bien, la consigna simplemente consiste en solicitarle al sujeto que dibuje una persona bajo la lluvia. Se entregará el papel de esta manera, a lo largo, y si el sujeto cambia de posición el papel, debe respetarse esta elección. Ante preguntas al respecto, es preferible reiterar la consigna y alentarlo a que realice lo mejor posible y como él lo desee, para que el sujeto no omita indicadores a tomar en cuenta para la prueba. Pues bien, en la interpretación del dibujo buscamos obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones ambientales desagradables, en la que la lluvia representará el elemento perturbador. Para la interpretación de este test, se nos ha brindado un protocolo y un manual a seguir, en el cual el protocolo exige como primer punto la identificación, es decir, los datos del paciente. Como segundo punto tenemos la consigna, la cual nos pide que dibuje una persona bajo la lluvia. El tercer punto del protocolo corresponde a la conducta del examinado. Aquí se van a hacer preguntas acerca de si expresa gran necesidad de consignas, si necesita ser asistido por el evaluador, si entrega la tarea con comodidad y confianza. Además de algunas conductas marcadas como inseguridad, hostilidad, negativismo, e incluso podemos poner otras conductas observadas. El cuarto punto corresponde al análisis de recursos expresivos, en el cual se van a dividir 8 puntos. El primero corresponde a las dimensiones. Un dibujo pequeño muestra inseguridad, inferioridad, aunque también sencillez, humildad, avaricia e inadecuada percepción de sí mismo. Un dibujo grande muestra que una persona debe ser tomada en cuenta. También presenta un índice de agresividad, mientras que el dibujo muy grande corresponde a los controles internos deficientes y una posible compensación de sentimientos de inseguridad. El segundo punto es el emplazamiento. Una persona con adecuado trato social, con orden en su desenvolvimiento cotidiano, no va a apoyar el dibujo en ninguno de los márgenes del papel, ya que el margen derecho corresponde a lo consciente, al padre o a la autoridad, al futuro, a la inclinación social. El margen izquierdo, por otro lado, representa el inconsciente y el preconsciente, lo materno y lo primario, el pasado, lo que queda sin resolver y lo traumático. El margen superior presenta rasgos de euforia. Si es que hay figuras u objetos aquí, corresponde a pobreza de ideas y estrechez de criterio. Los trazos. Vamos a identificar los trazos que realizan en el dibujo, como son línea entera o firme, líneas entrecortadas, línea redondeada o curva, líneas tirantes, líneas esbozadas, líneas desconectadas, líneas rectas con ondulaciones, rectas con temblor, recta definida pero tosca, línea con ángulos ganchos o picos, líneas con ángulos muy agudos, líneas que escapan del contorno del dibujo, líneas pegadas al papel.
líneas circulares con adornos y líneas curvas que se rectangularizan. Cada uno van a demostrar una tendencia, un rasgo o una conducta en la persona. Como cuarto punto tenemos la presión. La presión también nos dice mucho acerca del dibujo, pues la presión normal nos muestra personas equilibradas, adaptadas y constantes. Aunque también se pueden hacer trazos con presión débil, presión fuerte y presión muy fuerte. El quinto punto en el análisis de recursos expresivos es el tiempo de ejecución. Vamos a ver si el individuo que realiza este test presenta dificultad para comenzar el dibujo, dificultad para concluir y entregar el dibujo, momentos de quietud en el que se detenga mientras realice el dibujo, una velocidad normal, una ejecución lenta y continua, una ejecución rápida o una ejecución precipitada. Continuamos con la secuencia. Esto nos proporciona el grado de orientación en el espacio, cómo resuelve conflictos y cómo organiza su vida. Por ejemplo, comenzar por los pies y a partir de ahí armar el dibujo indica perturbación en el pensamiento. El séptimo punto es el movimiento. Si el dibujo presenta rigidez, mucha actividad, una posición de caminar, o se está realizando alguna acción concreta como un deporte u otra. Si está exhibiéndose. Como octavo punto del análisis de recursos expresivos tenemos los sombreados. Los sombreados nos van a demostrar ansiedad por el cuerpo. Esto depende de la zona en la que señalen estas sombras. Continuamos con otro aspecto del manual, como es el análisis del contenido, el cual presenta 11 puntos. El primero es la orientación de la persona. Debemos fijarnos si la persona se encuentra hacia la derecha, hacia la izquierda o si está de frente. Puede también tener una orientación duditativa. Puede estar de perfil, de espaldas. El dibujo puede estar o muy a la izquierda o muy a la derecha y abajo. Puede tener una vista desde hacia arriba y una vista desde lejos. Una persona inclinada o una persona inconclusa. Estas características nos van a demostrar mucho acerca de la personalidad de quien realizó estos dibujos. Segundo punto son las posturas. Debemos notar si es que el dibujo nos presenta una persona sentada, acostada o arrodillada. Los borrados del dibujo también son un aspecto a tomar en consideración, puesto que esto indica autoinsatisfacción en las personas. Otro punto es el repaso de las líneas o tachaduras o tal vez líneas incompletas. Esto demuestra un bajo nivel de tolerancia a la frustración. Detalles y accesorios también nos dice mucho acerca de la personalidad, ya que la escasez de detalles implica una sensación de depresión, mientras que los detalles excesivos se observan en sujetos maníacos y obsesivos compulsivos. Los detalles a los que nos referimos pueden ser anteojos, que muestran una curiosidad sexual en la persona, un bastón o pipa, que vienen a representar las fantasías sexuales, objetos por debajo de la persona, objetos a la derecha de la persona, objetos a la izquierda de la persona, objetos sobre la persona, o que tal vez dibuje a varias personas. Nos demuestra conflictos en la personalidad de quien realizó este test. La persona tal vez puede estar encerrada entre líneas. Puede contener nubes. Estas nubes presentan una presión, amenaza
o dependiendo del número de las mismas, pueden referirse a las figuras parentales. La lluvia como tal es la hostilidad del medio a la cual debe enfrentarse el sujeto. Una lluvia torrencial nos muestra mucha presión y sin defensa, mientras que una lluvia escasa, una posibilidad de defenderse frente a presiones ambientales. Gotas en forma de lágrima nos demuestran angustia en este sujeto. Y si no existe lluvia, nos muestra una oposición, una tendencia a negar las presiones y el conflicto. Por otro lado, la lluvia en un solo lugar del dibujo nos hace considerar un análisis más minucioso de en dónde se dibujó la lluvia. Si es que existen rayos, muestra la presión que sacude al sujeto, mientras que el charco representa el sufrimiento fetal y el traumas que ha sufrido la madre embarazada. Los objetos animados y adornos muestran obstáculos según donde se ubiquen. La presencia de animales muestra una necesidad de protección y sufrimiento o tal vez sentimiento de soledad. Los árboles y plantas nos muestran generalmente obstáculos en la persona. El sol y o la luna, por otro lado, demuestra la presencia de la autoridad adulta, que ya sea controladora o de apoyo. La vestimenta es otro punto a considerar en el dibujo. La presencia de bolsillos, de botones que demuestran un vínculo materno, botas, transparencias en el dibujo, detalles de ropa sin terminar, corbatas, zapatos en punta o con tacón, también nos muestra rasgos de personalidad en quien realizó este test. Un punto importante es el paraguas como defensa. Un paraguas cubriendo media cabeza nos muestra un escape o un ocultamiento. La ausencia del paraguas demuestra la falta de defensas ante las situaciones que le causen estrés. El paraguas hacia la derecha. Este nos va a demostrar un temor a lo social, una desconfianza. Mientras que el paraguas hacia la izquierda defiende a la figura materna y a sus pulsiones infantiles. El paraguas cubriendo adecuadamente la cabeza, esto nos muestra defensas sanas, confianza en sí mismo, afrontar problemas sin exponerse a riesgos innecesarios, incluso una capacidad de prever. Si el paraguas es muy grande con respecto al tamaño de la persona, nos muestra una excesiva defensa. Por otro lado, si el paraguas es muy chico con respecto a la persona, las defensas son lábiles. Si el paraguas sea grande o sea muy chico, presenta un conflicto o perturbación sexual, además de dificultades en las relaciones interpersonales o con figuras de autoridad. En el caso de un paraguas cerrado, nos va a dejar que tome a otro el lugar de la defensa que debería tomar el sujeto. Un paraguas cerrado y en el piso demuestra una situación vital que ya queda poco tiempo. Esto implica en ocasiones a personas con enfermedades terminales. El paraguas volando, paraguas con nubes fusionadas, paraguas con agujeros, con dibujos, paraguas como sombrero, paraguas tipo lanza, paraguas en el que se marcan las varillas, nos dicen conflictos que demuestran las personas. El mango también se considera, ya que un mango remarcado demuestra la necesidad de aferrarse a algo, sin que necesariamente éste le sirva como defensa. Un paraguas remarcado, o ya sea un mango débil, nos demuestra defensas pobres. Si el paraguas es reemplazado por otros objetos como aleros, techos, ventanas, cavernas, montañas, o utilizando un papel como paraguas o incluso la mano,
nos demuestra problemas en las defensas de este sujeto ante las situaciones de estrés. El protocolo también contiene las partes del cuerpo, las cuales van a observar los ojos, si son como puntos, si presentan pestañas u ojos en V. Además de la línea de la boca, si es una línea recta, cóncava, convexa, si es una boca abierta o está rota. Tiene labios marcados, pintados, tal vez dientes, cejas muy marcadas y una nariz que es un símbolo fálico. Las orejas, un mentón y el cuello, el cual va a coordinar lo que se siente con lo que se piensa. El cabello, por otro lado, viene a ser el símbolo de potencia sexual. Adornos en el cabello son indicadores de control. Un cuerpo cuadrado nos va a demostrar una debilidad mental. Por otro lado, un cuerpo estrecho es que muestra un conflicto en el esquema corporal. Si el dibujo muestra pantalones, es un signo de evasión. E incluso si se omite el tronco, puede reprimir o negar impulsos corporales. También hay que considerar los hombros, las caderas y la cintura, que es la frontera entre lo sexual y lo emocional. Si es que existe asimetría en las extremidades, brazos muy largos, ondulados, o si incluso no tiene brazos, lo cual es muy común en esquizofrénicos y en depresiones severas. Si los brazos están pegados al cuerpo, también existe un control excesivo. Debemos notar si el dibujo presenta manos y pies, e incluso dedos. ¿Qué tipo de mano ha dibujado? Si esta tiene palma, dedos, manos enguantadas o está en tipo garra. Si no presenta pies, demuestra una falta de confianza en sí mismo. Pues bien, las piernas largas nos van a demostrar un deseo de independencia, mientras que las piernas gruesas una sensación de inmovilidad. Una doble línea por debajo de los pies puede simbolizar algún acontecimiento ocurrido en la infancia, lo cual quedó marcado, y esto genera una excesiva necesidad de apoyo. Bien, el manual nos muestra otro punto que es la identidad sexual. Lo esperado es que en varones y mujeres se hagan figuras de acuerdo a su género, pero muchas veces el dibujo de una persona del sexo contrario indica conflictos en las relaciones objetales primarias. En los varones, el conflicto homosexual aparece cuando, al dibujar figuras femeninas y otras características anteriormente mencionadas, además de cuerpos desnudos, músculos muy marcados. En la mujer, el conflicto homosexual aparece cuando se visualiza cuerpos desnudos, demarcación del cierre del pantalón o personas disfrazadas, además de masculinización en la vestimenta o detalles tales como un cigarrillo. En ambos personajes, la ropa que oculta demuestra el conflicto homosexual, ya sean capas o sombreros. Una figura desnuda demuestra exhibicionismo, y la persona bajo la ducha narcisismo e histeria. Otro punto a considerar es el dibujo de un personaje y no el de una persona. Generalmente se muestra vivencia de un ridículo o extrañeza frente al propio cuerpo cuando vemos que se ha dibujado títeres o marionetas o tal vez caricaturas en lugar de la persona. Personas disfrazadas muestran ocultamiento. Un personaje tipo robot, una despersonalización. Si se dibujan payasos o un personaje de historieta, una auto-hostilidad y ocultamiento. El dibujo de una estatua en reemplazo de la persona bajo la lluvia nos muestra ideas delirantes de omnipotencia. Existen expresiones de conflicto en el dibujo, las cuales debemos identificar.
Estas son la neurosis fóbica, la neurosis histérica, la neurosis obsesiva, la depresión, la melancolía, el psicótico, la psicosis maníaco-depresiva, la paranoia, enfermedades psicosomáticas, epilepsia y alcoholismo. Mecanismos de defensa también pueden ser identificados en el dibujo. Estos pueden ser desplazamiento, regresión, anulación, aislamiento, represión, inhibición y defensas maníacas. Una vez considerados todos los puntos que se nos han dado en el manual, procedemos a la interpretación general, la cual va a abarcar todos los rasgos, todas las puntualizaciones que vimos anteriormente para la misma. No podemos hacer un análisis subjetivo ni superficial acerca de las puntualizaciones que vimos, ya que todas deben abarcar en esta interpretación general para ser considerado en el posible diagnóstico. Y como punto final tenemos la convergencia de indicios, la cual nos va a referir a una relación con otros test suministrados. Este generalmente se da con el test de la persona de Macover, ya que también pide dibujar una persona, solo que la diferencia radica en la presencia del elemento perturbador que viene a ser la lluvia, mientras que en el test de la persona de Macover no lo tenemos. Esto nos demuestra cómo se va a reaccionar ante situaciones de estrés y situaciones relajadas. Incluso este test se puede relacionar con los resultados del test de Rosa. Esto ha sido en cuanto a lo que podemos informarles acerca del test de la persona bajo la lluvia.